charla es, por un lado, dar a conocer los satélites de Júpiter y sus fenómenos. Imagino que todo el mundo sabe lo que son e incluso la mayoría de vosotros ha observado alguna vez algún fenómeno. Luego mostrar las dificultades que los astrónomos que se dedican a la mecánica celeste en hacer predicciones sobre las posiciones de estos satélites, que es una tarea bastante compleja. Realmente el sistema de Júpiter con sus satélites es una de las partes del sistema solar más complejas de modelar, ¿no?, con la física que se conoce hoy en día. Y por otro lado, pues también quiero un poco enfatizar o mostrar la importancia que tienen las observaciones, en especial de aficionados, observaciones fotométricas de estos eclipses, y cómo estas observaciones alimentan a los modelos matemáticos del movimiento para, de alguna manera, pues mejorar la precisión de estos modelos. Hay que tener en cuenta que en la era espacial actual estamos enviando sondas espaciales a todos los planetas, en especial a Júpiter y sus satélites, y es imprescindible tener una idea lo más aproximada posible de dónde están estos satélites, ¿no?, para que la misión tenga éxito. Esto implica unos requerimientos de precisión del orden de decenas de kilómetros, ¿no? Deberíamos ser capaces, y de hecho los modelos actuales lo hacen, de predecir posiciones de estos cuerpos del orden de decenas de kilómetros, ¿no? Y vamos a ver que esto es una tarea bastante compleja. Bueno, todos conocéis Júpiter y sus 4 satélites galileanos, a los que me voy a referir, los satélites que descubrió Galileo. ¿Quién no ha visto por un telescopio a Júpiter con sus 4 satélites y se los ha enseñado, pues, a un familiar, a un vecino, que ha quedado, pues, maravillado y digamos que se ha enganchado a la astronomía después? Pero Júpiter tiene del orden de hecho, actualmente se le conocen 67 satélites, ¿no?, 67 cuerpos que están, de alguna manera, y en el campo gravitatorio influidos por Júpiter, ¿no?, y posiblemente en los próximos años pues se descubran más, ¿no? Tiene, estos 67 satélites se dividen en 2 categorías, los que se llaman regulares y irregulares. Los regulares son satélites que, por un lado, son progrados, es decir, tienen un sentido de movimiento natural. Si se mira todo desde el polo norte de la eclíptica, pues sería un movimiento en contrario, las agujas del reloj, en la misma dirección que se mueven todos los planetas, mientras que luego tiene otros, y sus órbitas son también muy circulares, muy regulares, con más o menos la misma inclinación, sus órbitas más o menos coinciden en el plano, y luego el resto de satélites se llaman irregulares, que tienen órbitas más raras, más excéntricas, incluso algunos son retrógrados, van en el sentido contrario, ¿no? Esto no es casual. Se piensa que los regulares son satélites que se formaron en el entorno de Júpiter, cuando se formó Júpiter y cuando se formó el sistema solar, mientras que el resto, los satélites regulares, serían satélites capturados a posteriori por Júpiter, ¿no? Nos vamos a referir a los satélites galileanos, los más grandes. De hecho concentran más del 99%, casi el 100% de la masa total que orbita Júpiter. Tienen diámetros todos de más de 3.000 kilómetros, son cuerpos relativamente grandes. De hecho, Ganímedes es mayor que el propio Mercurio, o sea que tienen en sí entidad de planeta, pero según la definición de lo que es un planeta no lo es, porque no da vueltas alrededor del Sol. Luego tienen magnitudes bastante altas, o sea, son bastante brillantes. De hecho, Ganímedes, con esta magnitud de 4,6, si no estuviera al lado de Júpiter, se vería, con un buen cielo, se vería a simple vista, ¿no? Y luego son cuerpos un poco raros porque tienen composiciones un poco diferentes y una geología diferente, entonces su albedo, su capacidad de reflejar luz, pues es muy diferente de unos a otros, ¿no? Pues Europa es el que más refleja y Calisto es muy negro, ¿no? Bueno.
Bueno, es una comparativa de los tamaños de los satélites con respecto a otros satélites de otros planetas del Sistema Solar, incluido, bueno, por ejemplo, Titán es del orden del mismo tamaño, bueno, y la Luna, pero bueno, son satélites muy grandes, ¿no? Bueno, sus órbitas. Sus órbitas son bastante circulares. El parámetro que nos da cuenta de la circularidad de una órbita es su excentricidad. Cuando la excentricidad es estrictamente cero, se trata de una órbita circular y, como veis, las excentricidades son muy pequeñas, ¿no? Milésimas de unidad, ¿no? Son prácticamente circulares. Luego, las inclinaciones, que dan cuenta de... La inclinación es un ángulo que dice cómo está inclinado el plano orbital con respecto al plano del ecuador, en este caso de Júpiter, ¿no? Y veis que la máxima inclinación es del orden de medio grado, ¿no? O sea que prácticamente están en el mismo plano. No exactamente, pero casi, ¿no? Bueno, los satélites galileanos desde su descubrimiento han jugado un papel muy importante en lo que ha sido la historia de la astronomía y también de la física, ¿no? Desde su descubrimiento por Galileo en 1610, que supuso, bueno, pues una confirmación de la teoría copernicana. Hay otros mundos, hay otros centros alrededor de los cuales hay objetos que dan vueltas. Estos satélites se han usado para diferentes cosas. Inmediatamente después de su descubrimiento, por ejemplo, en el problema de la longitud, de la medición de la longitud, que es un problema muy interesante, con una historia muy bonita, que voy a perfilar, seguro que muchos la conocéis. Yo tampoco soy un especialista ni sé mucho en esto, pero me parece que, bueno, merece la pena recordarla. Y luego la medida de la velocidad de la luz por Remer en 1676, que se aproximó bastante al valor. Para aquellos años, pues estaba bastante bien, ¿no? Decir que la velocidad de la luz era finita cuando se suponía que era infinita, ¿no? Pues bueno, aproximar el 200.000 por el 300.000, que es la cifra real, por 200.000 kilómetros por segundo, pues no está mal, ¿no? Bueno, Galileo, inmediatamente después de descubrir los satélites y ver que hay eclipses, que los satélites están sometidos a eclipses, diseña un método para obtener la longitud geográfica, ¿no? Basado en la medición del tiempo en el que ocurren los eclipses, ¿no? El problema de la longitud, bueno, este es el caso de un eclipse sencillo. Tendríamos el Sol, Júpiter y un satélite de Júpiter dando vueltas alrededor, puede ser cualquiera de ellos. Entonces el Sol obviamente proyecta una sombra en la dirección antisolar debido al disco, al cuerpo de Júpiter, y cuando el satélite entra dentro de esta sombra, pues tiene lugar el comienzo de un eclipse y luego el final, ¿no? Esto sería como un eclipse de luna, donde Júpiter juega el papel de Tierra y el satélite juega el papel de luna, ¿no? Es exactamente lo mismo. Una cuestión importante es que estos eclipses no se ven cuando Júpiter está en conjunción, es decir, cuando está en la dirección del Sol desde la Tierra, porque no se ve la sombra. Y lo mismo cuando cuando Júpiter está en oposición, en la dirección opuesta al Sol, tampoco se pueden ver, ¿no? Los eclipses hay que verlos en la posición de cuadratura, ¿no? Cuando el ángulo entre el Sol y Júpiter, la elongación de Júpiter es suficientemente grande, ¿no? Idealmente 90, ¿no? A un lado y a otro, ¿no? Es ahí cuando tenemos una suficiente perspectiva, podemos ver la sombra como se separa del disco de Júpiter. Entonces, ¿cuál era la idea de Galileo? En aquellos tiempos pues había un gran problema, especialmente para la navegación, ¿no? Los barcos, obviamente cuando uno coge un barco se va a alta mar e inmediatamente pierde la referencia de todo y no sabe dónde está. Entonces necesita un método para saber dónde está, ¿no? Entonces el sistema de referencia ideal para hacer eso es el cielo, obviamente. Entonces la latitud es algo que se sabía medir, midiendo la altura del Sol a mediodía, por ejemplo. La altura del Sol a mediodía pues es 90 grados menos la latitud del lugar, o sea, la colatitud, entonces se podía medir así, o la culminación de ciertas estrellas, se podía llevar tabulado en el barco a qué altura culmina tal estrella y de ahí inferir la latitud, ¿no? Ahora, la longitud era otro problema mucho más complejo porque longitud tiene que ver con hora, con tiempo, ¿no?
y en aquel entonces no había relojes suficientemente precisos. Había relojes de arena y había relojes de péndulo, pero obviamente el reloj de arena pues se acaba, no puede cuando se acaba darle la vuelta y tal, pero tiene que estar contando y no es muy preciso, ¿no? Y luego los relojes de péndulo, pues claro, son también un desastre en un barco, que pendulean para donde quieren, ¿no? Entonces no había una buena medida de lo que era la hora. Básicamente la idea, ahora la vais a ver, es que para medir la longitud de un barco necesitamos de alguna manera transportar la hora que teníamos en el puerto. Tenemos que saber, cuando estamos en alta mar, la hora que tienen en el puerto del que hemos salido y compararla con la hora local, que se puede obtener, por ejemplo, midiendo cuando culmina el sol, que sabemos que serían las 12 horas locales, ¿no? Entonces, haciendo la medición de la hora local y sabiendo cuál es la hora en el puerto, restando, tenemos una idea de la longitud, sabemos la longitud, ¿vale? Pero no había manera, no había ningún método preciso, porque se requieren precisiones bastante altas para tener una referencia de longitud pues razonable, de millas, ¿no? 20 millas, 30 millas. No había una manera de transportar ese tiempo en el barco. Entonces Galileo lo que hizo fue idear un método que era el siguiente. Él inmediatamente después de descubrir los satélites de Júpiter se dio cuenta que tenían obviamente un periodo y se dedicó a medir el periodo. Y con ese periodo se pudo establecer unas efemérides bastante cutres, podemos decir, de los eclipses. Pudo predecir, hizo una lista de los eventos, los tiempos en los que ocurrían los eclipses en un cierto meridiano. Referido a un cierto meridiano origen, que podía ser, yo que sé, su casa, o París, o Cádiz, uno de los meridianos que estaban entonces en boga, ¿no? Entonces se trataba de, en el barco, una vez que nos hemos alejado de la costa, medir uno de estos eventos en hora local. Se supone que la hora local la llevamos en el barco. Por ejemplo, podemos tener un péndulo que vamos corrigiendo, haciendo medidas del paso por el meridiano del Sol, de cuando el Sol culmina. Entonces, midiendo estos eventos que ocurren en un intervalo de tiempo muy pequeño, podemos decir, ahora desaparece, por ejemplo, Io, se ha metido en la sombra, en este mismo momento. Medimos la hora local y si tenemos una tabla de a qué hora ha ocurrido ese evento en el meridiano origen, restando tenemos la longitud. Este era el método de Galileo. Ese método surgió porque la corona española pues dio un premio, o ofreció un premio a quien pudiera dar un método para obtener la longitud de una manera pues práctica, ¿no? Entonces el método de Galileo fue rechazado porque pues era difícil ponerse a observar los satélites de Júpiter en un barco. Imaginar lo que sería pues tener una mar gruesa, etcétera, ¿no? Es complicado. Galileo no cejó en su empeño y propuso una serie de instrumentos para mejorar el confort del observador, por ejemplo un casco que tenía acoplado un anteojo, lo que él llamó el chelatone, e incluso un sistema, una especie de silla en la que se sentaba el observador con el chelatone puesto, que consistía en dos semiesferas con una película de aceite, de manera que se moviera, con una especie de suspensión de estas Cardan, ¿no? Se moviera poco en el barco. Pero en definitiva este método fue rechazado, aunque se seguía usando en tierra, porque en tierra firme puede dar una precisión muy buena. Fue Cassini y su ayudante Romer el que utilizaron estos métodos para este método para mejorar la precisión. Y de hecho la gente lo empezó a usar para hacer incluso cartografía, ¿no? Para medir la posición geográfica de ciertos puntos de la Tierra y poder hacer mapas, ¿no? Como su producto, Romer calculó la velocidad de la luz utilizando estos eclipses, porque se dio cuenta que la predicción de los eclipses variaba según la Tierra estuviera más o menos cerca de Júpiter, ¿no? Y esto él, en un ataque de ingenio, lo achacó al hecho de que la luz tiene una velocidad finita y entonces tarda más tiempo en llegar la información del eclipse a la Tierra cuando la Tierra está más alejada que cuando está más cerca, ¿no? Entonces él las ingenió para obtener una medida de la velocidad de la luz de esta manera.
Cassini, su jefe, pues no se lo creía, nunca se lo creyó, pero bueno, luego la idea enseguida fue aceptada, ¿no?, por otros investigadores. Bueno, la historia de los métodos para obtener la longitud geográfica es muy bonita y es un ejemplo de la competición en ciencia. Había otros métodos rivales, por ejemplo Maskelyne, el astrónomo real, por entonces pues desarrolló otro método que era el método de la distancia lunares y tiene detrás la misma idea. Aquí lo que se trataba era de medir con un sextante la distancia entre la Luna y un astro, por ejemplo una estrella o incluso el Sol, y luego llevar en el barco una tabla que nos dijera a qué distancia estaban esos dos astros para todos los tiempos en el meridiano origen. Entonces, comparando el tiempo local con el del meridiano origen para ese fenómeno, pues uno obtenía información de la longitud, ¿no? Este era un método bastante preciso también. De hecho, este método fue el que dio origen al almanaque náutico, ¿no?, que se empezó a publicar en 1766, ¿no? Y luego, bueno, las efemérides astronómicas, el almanaque náutico español, hecho por el Observatorio de San Fernando, ¿no? Bueno, pero en aquel entonces también, y ya acabo esta historia, Harrison, que era un relojero, pues estaba convencido de que había otro método no astronómico para transportar la hora del meridiano origen al barco, y era simplemente llevar un reloj suficientemente preciso, ¿no? Entonces él inventó realmente el cronómetro. Fue el que inventó el cronómetro y obtuvo precisiones muy suficientes como para poder navegar con seguridad, ¿no?, sabiendo uno dónde está. Para quien no lo haya leído, el libro Longitud de Davasol del año 95, está publicado en Anagrama, cuenta toda esta historia bastante bien, ¿no? Bueno, esto se ha muerto. Ahora. Bueno, para observar los satélites de Júpiter, lo primero que hay que saber es qué configuración tienen. Entonces, pues están disponibles en varias fuentes los famosos gráficos de posiciones, por ejemplo el gráfico de Sky Telescope. Aquí lo que se representa es, en el eje vertical, los días y las horas hacia abajo, creciendo el tiempo hacia abajo, y luego estas ondas son las trayectorias de los satélites alrededor de Júpiter en el tiempo, ¿no? Entonces, para saber, por ejemplo, la posición en un determinado día y una determinada hora, pues lo que hacemos es elegir el día, elegimos la hora. Por ejemplo, aquí he elegido las 0 horas del día 2 de este mes de septiembre de 2009, ¿no? Entonces, la intersección de la línea horizontal a esa hora y ese día con las diferentes líneas de los 4 satélites, esto se muere a ratos, nos da idea de... voy a ir pensando aquí. Nos da idea de la posición de los satélites con respecto a la línea que pasa por el centro de Júpiter, ¿no? Entonces, estas líneas ondulantes lo que reflejan es el movimiento de los satélites y también nos da idea de su periodo. Por ejemplo, Io, que es el satélite más interior, que está en rojo en el gráfico, pues oscila muy rápido alrededor de Júpiter porque tiene un periodo pequeño, del orden de 1,7 días, ¿no? Mientras que Calisto, que es la línea azul, pues tiene un periodo mucho mayor y por tanto oscila con mucha más lentitud, se mueve más lentamente. Estos gráficos, aunque parecen sencillos, no son en absoluto triviales, porque en particular nos permiten saber cuándo ocurren de una manera aproximada eclipses. Están hechos, o sea, contienen la información. Si os fijáis aquí, por ejemplo, esta línea, bueno, esto se enrolla así, o sea, va así. Esta línea está un poco separada, el comienzo de esta línea está un poco separada del disco de Júpiter, ¿no? Eso refleja el hecho de que la sombra de Júpiter está separada del disco de Júpiter y por tanto no vamos a ver surgir a Io directamente desde el disco, sino desde la sombra, ¿no? Eso es una reaparición de un eclipse de Io. De esta forma aproximada podemos programar observaciones de eclipses, etcétera, ¿no? Bueno, una cuestión, y es que cuando vemos los satélites normalmente no los vemos en línea recta, aunque he dicho que los satélites tienen órbitas en el mismo plano.
Aunque esto es cierto, en la realidad raramente los vemos alineados, ¿no? Como por ejemplo aquí se salen de la línea, ¿no? Esto es así porque las órbitas, la órbita o el plano orbital común no está de canto, sino que nos presenta un cierto ángulo, ¿no? Entonces, en raras ocasiones, y es el caso actualmente, en los meses actuales, el plano se presenta de canto, ¿no? Y es entonces cuando podemos ver a los satélites perfectamente alineados, ¿no? Esto ocurre cada 6 años y la razón es la siguiente. La razón es que este es el Sol, la órbita de la Tierra. Este sería Júpiter con su plano orbital. Aquí veis representados las órbitas de los satélites. El plano orbital con respecto a la eclíptica, el plano de rotación de la Tierra, está inclinado unos 3,1 grados, ¿no? O sea, este ángulo es el ángulo entre el plano orbital de los satélites y la eclíptica, el plano orbital de la Tierra, ¿no? Entonces, solo en 2 puntos a lo largo de su órbita, Júpiter ofrece un aspecto tal que su plano orbital, que coincide con el plano ecuatorial de Júpiter, está alineado con nuestra línea de visión, ¿no? Imaginad este plano, esta línea, que es lo que se llama la línea de los nodos, la línea de corte entre el plano orbital de los satélites y el plano orbital de la Tierra. Esta línea de los nodos coincide con esta línea, ¿no? Entonces, en ese caso veríamos los satélites imaginar así, imaginariamente transportar este plano aquí, entonces se vería de canto. Y lo mismo aquí, media órbita después, cuando estuviera aquí, igual, se vería de canto. Los meses que corren tenemos precisamente esta situación, ¿no? Esto ocurre cada aproximadamente 6 años, porque el periodo orbital de Júpiter es aproximadamente 12 años, entonces cada 6 años el nodo de Júpiter coincide con nuestra visual. Eso da lugar a una serie de fenómenos muy interesantes de los que voy a hablar ahora. Entonces, en general, fenómenos de los satélites. Hay 2 tipos. Hay fenómenos que involucran a un solo satélite y luego hay fenómenos que involucran a 2 satélites. Los más normales, los más frecuentes, son los primeros. Y de esos podemos distinguir a su vez 4 categorías. Tenemos eclipses, tenemos ocultaciones, tenemos sombras, tenemos tránsitos. De los fenómenos que involucran a 2 satélites, tenemos de 2 tipos, eclipses y ocultaciones. Vamos a ver esto ahora en una serie de gráficos, para el que todavía no se haya estudiado esto, pues lo entienda. Por ejemplo, en esta situación tendríamos, Júpiter, a ver si esto funciona. Tendríamos Júpiter en el centro con su sombra proyectada en la dirección contraria al Sol. Entonces tenemos estos 4 tipos de fenómenos. Por ejemplo, el eclipse. Veis ahí una luna que está saliendo de la sombra. Eso sería la fase final de un eclipse, ¿no? Ese satélite que está saliendo de la sombra, en algún momento, unas horas antes, entró en la sombra, ¿no? Ese sería el comienzo del eclipse y aquí estamos viendo el final, ¿no? Pero luego tenemos, por ejemplo, la ocultación. Ese satélite que está ahí que pone ocultación. La ocultación es un fenómeno que no involucra la sombra de Júpiter, sino que es un fenómeno en el cual desde la Tierra vemos al satélite ocultarse por detrás del disco del planeta. Veis que están marcados en una línea un poquito débil, lo que sería la prolongación de la visual de la Tierra, abarcando todo lo que es el diámetro del disco de Júpiter. Entonces, en ese momento el satélite se estaría ocultando por detrás. Eso es una ocultación. El fenómeno inverso es el tránsito, que es este de aquí, ¿no? Que ocurre igual. El satélite entra en esa zona, pero por delante. Entonces vemos cómo transita por delante del disco de Júpiter, ¿no? Y finalmente tenemos otro fenómeno que sí que involucra al Sol, que es la sombra, shadow, ¿no? En inglés. Entonces lo que ocurre es que el Sol está iluminando al satélite, que por supuesto proyecta una sombra en la dirección contraria al Sol, y esa sombra se proyecta sobre el disco de Júpiter, ¿no? Entonces vemos transitar la sombra del satélite. A veces se ve transitar a la sombra y también al propio
al propio satélite, ¿no? Eso ocurre típicamente con Io, que es el satélite que está más cercano a Júpiter, y entonces pues ocurre con frecuencia, ¿no? Entonces tenemos estos 4 fenómenos, 2 que involucran a la sombra de Júpiter, como son los eclipses y las sombras, y luego otros 2 que no. Bueno, para quien no haya observado estos fenómenos, son fenómenos que ocurren muy frecuentemente, pero claro, hay que saber cuándo ocurren, porque si no uno se los pierde, ¿no? Entonces, por ejemplo, un día, como ejemplo, el día 21 de octubre del año 2009, pues en las listas de fenómenos aparecen publicadas con este formato. Primero nos dicen la hora a la que ocurre el fenómeno, y luego hay una serie de un código que te dice qué satélite está involucrado, si es el 1, el 2, el 3 o el 4, y Europa, Ganímedes o Calisto. Luego, qué tipo de fenómeno es, si es, por ejemplo, una ocultación, eclipse, ocultación, tránsito, sombra. Y luego, si está en el comienzo del fenómeno o en el final, ¿no? Si se trata de tránsitos, de eclipses y ocultaciones, se habla de desaparición, como el fenómeno inicial, y luego que es D, y luego reaparición, ¿no? Y si se habla de tránsitos o sombras, es el ingreso de la sombra o el planeta en el disco de Júpiter y el egreso, ¿no? O sea que con este simple formato, pues uno tiene información de cada fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, para resumir, en este día ocurrió todo esto. A las 3:17 Io sufrió un eclipse y desapareció, lo veis ahí, ¿no? Está orbitando así y se mete detrás de la sombra, y nosotros de la Tierra lo podemos ver, ¿no? Porque hay un cierto ángulo. Luego el siguiente, Io sufre una ocultación, pero reaparece, está reapareciendo por aquí, ¿no? Obviamente, si vemos empezar un fenómeno de eclipse, es raro, salvo para los satélites que están más alejados, que veamos su final, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se observa es el final de una ocultación. El tercero, pues sería este tercer satélite, que es este. Estamos viendo su sombra. Su sombra, aquí está el Sol, está siendo proyectada sobre el disco y lo estamos viendo desde la Tierra, ¿no? Aquí la sombra acaba, el ingreso y el egreso. Aquí está sufriendo el tercero un tránsito. Desde la Tierra estamos viendo cómo el satélite entra por delante del disco, ¿no? Y aquí está saliendo de ese tránsito, ¿no? Y aquí el segundo satélite Europa está empezando, ha desaparecido en un eclipse, que está aquí, ¿no? O sea que en una noche determinada podemos tener suerte y ver muchísimos fenómenos, por supuesto, bueno, muchísimos, es decir, claro, esto ocurre en todo el día, ¿no? Desde las 3 hasta las 20, entonces, bueno, pues ver un fenómeno 2, 3, pues puede ser relativamente frecuente, ¿no? Luego, los otros fenómenos, los mutuos, hay de menos variedad, hay de dos tipos. Por un lado, las ocultaciones. Fijaos, estos fenómenos mutuos ocurren solo cuando vemos el disco, el plano orbital de Canto, porque es entonces cuando comparten, digamos, la misma línea, la misma trayectoria. Si el plano está un poco inclinado, pues los satélites no coinciden, ¿no? Entonces, en estas situaciones sí que se pueden ocurrir, pueden tener lugar estos dos fenómenos. Ocultaciones en las cuales un satélite pasa por delante de otro, bien parcialmente, bien de manera anular o de manera total, según el diámetro del satélite, la distancia relativa que esté uno de otro. O podemos tener eclipses, que esto ya es una cosa más sofisticada, y es que la sombra de un satélite pasa por delante de otro. A su vez puede ser parcial, anular y total. Realmente estos fenómenos son una maravilla ver estas cosas. Y ahora están sucediendo en el cielo. De hecho, están sucediendo desde agosto del año pasado. Lo que es que, bueno, Júpiter, claro, pasó por su conjunción y no se veía, hasta agosto de este año. O sea, ahora mismo, hasta agosto hay oportunidad para ver estas cosas, ¿no? Bueno, aquí, bueno, ya para resumir esta parte, para acabar esta parte, vamos, por ejemplo, aquí a la izquierda un
un fenómeno de eclipse. Veis arriba 3 satélites, bueno, y el cuarto a la derecha. Entonces fijaos como aquí ha desaparecido uno, ¿no? Y eso es porque este está proyectando su sombra hacia allá y lo está eclipsando, ¿no? Esto es un suceso que ocurrió, que esto es bastante más raro, entre Ganimedes y Io. Veis cómo primero hay un eclipse y luego hay una ocultación, ¿no? Io está proyectando su sombra sobre Ganimedes y luego lo oculta, ¿no? O sea que hay fenómenos muy, muy curiosos. Bueno, fuente de información sobre estas cosas, pues revistas, páginas web. Sky and Telescope tiene un buen simulador de eventos que se puede utilizar, es gratuito, y luego se publican en muchos sitios efemérides con el formato que os he comentado antes. Luego, el Instituto de Mecánica Celeste y Cálculo Efemérides del Observatorio de París, que es una gran autoridad mundial en este tema, aquí tenéis la página web, que la podéis consultar, es el que está encargado de la actual campaña de fenómenos mutuos, que llaman FEMU 15, porque ocurren en este año. Y bueno, ahí podéis encontrar todo tipo de efemérides e incluso documentos más técnicos sobre cómo efectuar las reducciones de observaciones, etcétera. Entonces voy a acabar la charla dando unas pinceladas sobre cómo se calculan estas efemérides, así pasando un poco por encima y yendo un poco al grano, no tanto los detalles técnicos, para que veáis cómo se hace actualmente el cálculo de efemérides de cuerpos del sistema solar, ¿no? Entonces, en el caso de los fenómenos de los satélites de Júpiter, obviamente hay dos partes. Primero, hay que tener un modelo de movimiento de los satélites. Hay que saber cómo se mueven con la suficiente precisión. Y me remito a lo que dije antes. Se requieren precisiones de decenas de kilómetros hoy en día en la era espacial, ¿no? Y luego, sabiendo la posición de estos satélites en todo momento, usar esas posiciones para predecir todos estos fenómenos, cuándo ocurren estos fenómenos. O sea que son dos partes, ¿no? Bien, en 5 minutos voy a resumir cuáles son las complejidades de calcular la posición de los satélites de Júpiter. Es uno de los sistemas, de los subsistemas del sistema solar más complejos, porque concurren muchos efectos, ¿no?, en el cálculo. Hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Y por otro lado, estas teorías continuamente se están como realimentando de las observaciones, por una cuestión que voy a comentar ahora. Es decir, uno pues en principio tiene la idea de que los astrónomos saben hacer todo y que son capaces de predecir con cualquier precisión la posición de cualquier cosa, ¿no? Pero eso no es así. Aunque hoy en día se tiene el conocimiento se tienen las teorías físicas, se sabe que son correctas, con un altísimo grado de precisión, sin embargo, los parámetros y las constantes que alimentan a esas teorías no se conocen con suficiente precisión, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere predecir el movimiento de un satélite alrededor de la Tierra, uno tiene que saber la masa de la Tierra, tiene que saber la forma de la Tierra, tiene que saber cómo se distribuye la masa dentro de la Tierra, porque el campo gravitatorio es muy diferente si la distribución es diferente. Y claro, tampoco sabemos muy bien cuál es la masa de la Tierra, cuál es su campo de gravedad. Hombre, lo sabemos muy bien, pero lo sabemos con una cierta precisión. Si queremos ir más allá, no lo sabemos, ¿no? Entonces, estos son los diferentes efectos que hay que tener en cuenta para calcular la posición de un satélite, ¿no? Por un lado, por supuesto, un satélite está alrededor, está justo al lado de un cuerpo, que es su mayor fuente de fuerzas, ¿no?, de interacción, que es Júpiter, ¿no? Pero luego tenemos el Sol. El Sol es una cosa muy grande que está muy lejos de un satélite galileano, pero tiene mucha masa, entonces perturba el movimiento, ¿no? Luego, estos satélites, que tienen diámetros relativamente grandes para ser satélites, están relativamente cerca, entonces se perturba mucho entre ellos, ¿no? Luego, Saturno también está haciendo un juego por ahí, está relativamente cerca, y Saturno también es grande, ¿no? Luego, la forma de Júpiter no es redonda, tiene una forma muy rara.
está achatado por los polos y etcétera. Entonces eso también cambia las fuerzas que sienten los satélites. Luego incluso efectos relativistas de relatividad general. La mecánica clásica de Newton ya no es suficiente. La mecánica clásica típicamente asegura unas precisiones en una parte, pongamos 100 millones, 1000 millones, pero si uno quiere precisiones de kilómetros, necesita meter efectos relativistas, ¿no?, de relatividad general. Luego hay otros efectos de marea. Los satélites, especialmente Io, están muy cerca de Júpiter, entonces tienen una gravedad diferencial que hace que haya efectos de marea, que se disipe energía gravitatoria en energía térmica, con la activación de volcanes, etcétera, y ahí se disipa energía. Y tampoco se sabe muy bien qué ocurre dentro de Io, a qué velocidad se está disipando energía dentro de Io. Se tiene una estimación por la actividad volcánica de Io, pero tampoco se conoce muy bien la composición interna de los satélites, ¿no? Entonces voy a resumir un poco, bueno, esto voy a pasar muy rápido por encima, estos efectos, ¿qué orden tienen? Entonces el efecto principal viene de Júpiter, ¿no? Por ejemplo, a nivel de fuerzas, ¿no? La fuerza gravitatoria, todos sabemos que es el producto de las masas por la constante de gravitación dividido por la distancia al cuadrado. Entonces, tomando como esa fuerza debida a Júpiter como unidad, ¿qué orden de magnitud tienen las otras perturbaciones? Entonces, por ejemplo, la del Sol se puede ver que tiene un orden 10 a la menos 3. Es una milésima del orden de una milésima el efecto del Sol sobre un satélite es una milésima del efecto de Júpiter sobre el satélite. Que esto no es, por supuesto, despreciable. Una milésima es mucho para las predicciones que necesitamos, ¿no? Perturbaciones mutuas entre los satélites, ¿cómo se perturban unos a otros? Pues es del orden de 10 a menos 2, 0,01, ¿no? El 1%, ¿no? La perturbación de Saturno es más pequeña, 10 a menos 7. La forma de Júpiter también, el hecho de que la forma de Júpiter no sea esférica, también contribuye con un orden 10 a menos 4, ¿no? Efectos relativistas, 10 a menos 9. Esto ya es un poquito ir al límite de lo que uno hoy en día puede hacer, ¿no? Entonces, como resumen, aquí tenéis todos los efectos que hay que meter, ¿no? Estos son muchos efectos, esto complica muchísimo la teoría, pero no solo eso, sino que además, claro, si queremos meter perturbaciones mutuas, necesitamos saber cosas como, por ejemplo, cuál es la masa de los satélites, porque la fuerza depende de la masa. Y si queremos precisiones suficientes, tenemos que saber la masa de los satélites con suficiente precisión. Bueno, el Sol no hay problema porque sabemos muy bien su masa, pero la forma de Júpiter, pues está achatado y tal, pero tampoco sabemos cuánto exactamente. Efectos relativistas, pues igual, dependen de las masas, etcétera. O sea, no solo es incluir el efecto, sino que hay muchos parámetros cuyos valores hay que meter aquí, y la precisión de esos valores pues es limitada. Para que os hagáis una idea de en qué afectan estas cosas, una de las teorías, si no la más sofisticada que hay actualmente, que es de unos franceses y un belga, que se formuló en 2004, es lo que se llama la teoría L1, que es la que normalmente tienen las aplicaciones de efemérides de satélites de Júpiter, utilizan las más modernas esta teoría. Bueno, pues estos señores se dedicaron a ver cuál es el efecto de los diferentes términos que pueden influir a lo largo de 100 años. Entonces lo que dijeron es, vamos a ver, por ejemplo, ¿cuál es el efecto aquí de meter o no meter Saturno en el cálculo después de 100 años? Si empezamos en un instante dado, entonces vamos prediciendo las posiciones, en 100 años que hagan muchas vueltas, entonces, ¿qué error cometemos al final si no metemos a Saturno en el cálculo, ¿no? Pues se comete un error que, por ejemplo, en Calisto, que es el satélite más cercano a Saturno, porque es el más alejado de Júpiter, son 226 kilómetros, ¿no? Esto ya es mucho, ¿no?, para lo que uno requiere, ¿no? Pero, por ejemplo, meter a Maltea o no, que es un pedrusco que está dentro de la órbita de Io, ¿no?, pues son 680 kilómetros, ¿no? Meter o no efectos de relatividad, esto ya es más pequeño, son 2 kilómetros, ¿no?
pero bueno, pues ya es algo, ¿no? Meter, yo qué sé, el hecho de que los satélites, los mismos satélites no son redondos, sino que tienen una forma también de pera, ¿no? Pues eso es el efecto mayor. Influye en 9.000 kilómetros. O sea, el error que cometeríamos si no metiéramos la forma de los satélites sería de 9.000 kilómetros, ¿no? Es decir, todos estos efectos hay que meterlo, y esto complica mucho el cálculo, ¿no? Entonces, bueno, hay la historia también de los intentos. Bueno, todos conocéis el problema de la Luna, que ya dio quebraderos de cabeza a Newton, porque la Luna también es muy complicado su movimiento y hay que meter muchas cosas. Pues este problema de los satélites de Júpiter también dio quebraderos de cabeza a mucha gente durante mucho tiempo, ¿no? Y ha sido recientemente, no solo con la posibilidad de usar ordenadores para calcular movimientos, sino también con la nueva información que tenemos a través de las sondas espaciales que han ido allí, sobre toda la parametrería, podríamos hablar, de todos los valores, de constantes, etcétera, cuando ha sido posible mejorar muchísimo la precisión, ¿no? de estas teorías, ¿no? Entonces, para acabar esta parte, ahora voy a hablar un poquito de cuál es el papel de las observaciones en estas teorías, y ya, bueno, engancho con esta diapositiva, engancho con eso. Imaginar lo siguiente, ya fue Laplace quien dijo que sería posible, si conociéramos con suficiente precisión la posición y velocidad de los cuerpos del universo en un instante dado, podríamos predecir tanto el futuro como el pasado con una precisión ilimitada, ¿no? Con la maquinaria de la ciencia. Eso sabemos que no es cierto, por dos razones. Una, hay una cosa que se llama el caos, la teoría del caos. El caos lo que hace es limitar la precisión del poder de predicción de la ciencia. El hecho de que, aunque sepamos con mucha precisión la posición de una partícula en un instante dado, el error que tenemos en esa precisión se propaga exponencialmente con el tiempo, de manera que al poco tiempo, poco o mucho, dependiendo del sistema, hemos perdido completamente la realidad. Eso es un problema. En el sistema solar hay caos, pero es un caos muy atenuado, no es realmente un problema para nuestros propósitos, ¿no? Pero otro problema es el desconocimiento de los valores de estas constantes de las que estoy hablando: masas, coeficientes de achatamiento, tamaños, etcétera, distribuciones de densidad, etcétera. Esto sí que es un problema. Y también la condición inicial. Entonces no basta con meter en las ecuaciones en un ordenador y propagar en el tiempo las trayectorias, ¿no? No. Lo que hay que hacer es ajustar esos modelos a las observaciones, ¿no? Entonces, el caso de los satélites de Júpiter es paradigmático en este sentido. Las teorías modernas incluyen observaciones hechas desde el siglo XIX de eclipses, posiciones, astrometría e incluso datos obtenidos por naves espaciales, las sondas Galileo, etcétera. Está todo metido ahí. Y el modelo incluye, el modelo actual es el que mejor ajusta esas observaciones. Lo que quiero decir es que una teoría, por muy sofisticada que sea, teoría general o lo que sea, necesita como alimento las observaciones, ¿no? Es algo fundamental, ¿no? Bueno, entonces me voy a ir un poco ya aproximando al final. Bueno, voy a contar una cosita, que es una de las dificultades que tiene el sistema joviano, es la existencia de lo que se llama una resonancia entre Io, Europa y Ganimedes. ¿Qué es una resonancia? Pues una resonancia es una relación simple entre los periodos de movimiento. Entonces, en esta resonancia, que se llama una resonancia Laplace, porque involucra a estos tres cuerpos, es tal que cuando Io da una vuelta alrededor de Júpiter, Europa al revés, cuando los periodos van en esa relación, ¿no? El periodo de Europa es el doble que el de Io, y a su vez el de Ganimedes es el doble que el de Europa, es decir, 4 veces más que el de Io. Es decir, que estos tres, digamos que se ponen de acuerdo para
para establecerse en esta configuración, ¿no? Es una configuración además que se puede ver que es estable y que han llegado a esa configuración justo para ser perturbados lo menos posible y tener una configuración lo más estable posible. Esto que parece una cosa, bueno, pues que simplifica la cuestión, esto sin embargo a nivel de hacer un modelado, un modelo, complica mucho la situación, ¿no? Bien, entonces voy a acabar. Bueno, aquí tenía algunas cositas sobre resonancias, que es un tema muy interesante, la existencia de resonancias en todas partes del sistema solar. Bueno, básicamente una resonancia es lo que he dicho, poniendo como ejemplo los satélites de Júpiter, es una relación entre los periodos, las frecuencias de un sistema, una relación simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema con diferentes periodos o diferentes frecuencias propias, pueden ser frecuencias asociadas a traslaciones, rotaciones, precesiones de órbitas, etcétera, se da una resonancia cuando hay una relación simple entre dos de esas frecuencias, a través de, por ejemplo, el cociente entre dos enteros, que es un número racional, ¿no? Entonces, ejemplos de resonancias en el sistema solar, pues las hay por todos sitios. La Tierra y la Luna tienen una resonancia que se llama spin-órbita, porque el periodo de rotación de la Luna alrededor de la Tierra coincide con su periodo de rotación alrededor de su eje. Por eso vemos la misma cara de la Luna hacia nosotros, ¿no? Eso es una resonancia a la que ha llegado el sistema Tierra-Luna con el tiempo, ¿no? Júpiter y Saturno también están en una resonancia 5-2, más o menos perfecta. Plutón y Caronte tienen una resonancia triple. El periodo de rotación de Caronte alrededor de Plutón, o bueno, alrededor del centro de masa, coincide con su periodo de rotación alrededor de su eje y también con el periodo de rotación de Plutón. De manera que Caronte siempre se presenta a un observador que estuviera en la superficie de Plutón, se presentaría con la misma cara y además en el mismo punto del espacio, ¿no? Es una resonancia muy curiosa, muy extrema, ¿no? Mercurio también tiene una resonancia 3-2. En dos vueltas alrededor de Saturno, él gira 3 veces. Es otro tipo de resonancia donde la rotación y la traslación están acopladas. Los anillos planetarios surgen por resonancias. Los huecos que hay en la distribución de asteroides en el cinturón principal también responden a resonancias con Júpiter. En este caso son resonancias destructivas que expelen o echan a los asteroides de esas distancias, ¿no?, a la que están las resonancias, ¿no? Bueno, cosas que se pueden hacer con los satélites de Júpiter, pues muchísimas. Ya José Bosch nos enseñó una práctica muy bonita que ha hecho con sus alumnos, a partir de mediciones sobre fotografías CCD de posición de satélites, pues sacar cosas tan increíbles como la masa, ¿no?, de Júpiter de manera indirecta, utilizando la tercera ley de Kepler. También midieron periodos, radios orbitales, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas muy interesantes y desde luego las agrupaciones astronómicas, pues puesto en los colegios, institutos, estas cosas se deben hacer y son iniciativas muy loables, ¿no? Pero las agrupaciones astronómicas también deberíamos hacer este tipo de cosas porque se aprende muchísimo, ¿no? Os doy esta referencia de un artículo en esa revista, que es una revista dedicada a cositas prácticas que se pueden hacer con los alumnos, el European Journal of Physics. Es un artículo del año 2014 y es una especie de extensión de lo que os enseñó José Bosch, cosas que se pueden hacer de manera muy sencilla, aplicando unas formulitas y sacar estas cosas y algunas otras, ¿no?, a partir de fenómenos de los satélites, ¿no? Bien, entonces, en las siguientes transparencias lo que quiero hacer es, para acabar, enfatizar un poco nuevamente el interés que tiene la observación de estos fenómenos, en particular de los eclipses, para la mejora del conocimiento de este sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden observar estas cosas? Pues vía las curvas de luz, haciendo fotometría CCD de un eclipse, ¿no? Entonces, imaginad que tenemos un eclipse. Lo que tendríamos es que la curva de luz, el brillo que recibimos del satélite, por supuesto tenemos que apartar el disco de Júpiter, pues notaríamos un cambio brusco de su brillo, ¿no? Pero este cambio no es súbito, no es abrupto,
sino que es suave. Esto es debido a que el tránsito de la sombra a la luz de un satélite no es una discontinuidad, sino que ocurre poco a poco. Ocurre poco a poco porque, por un lado, el satélite tiene un diámetro, entonces va saliendo poco a poco. Y por otro, porque la sombra tiene su zona de penumbra, en la cual la luz pues va aumentando poco a poco, ¿no? Entonces, la curva de luz de un fenómeno de estos es compleja. Y esta curva de luz incluye muchos efectos, ¿no? que resumo, bueno, por ejemplo, esta sería una curva de luz de un suceso que tuvo lugar el año pasado, creo que fue, de Ganimedes. Es un eclipse de Ganimedes, entonces aquí estaba saliendo de la sombra, ¿no? Entonces, bueno, esto es un esquema de lo que está ocurriendo. Bueno, esta imagen es de Europa, no es de Ganimedes, pero bueno, me sirve para ilustrar el problema. Entonces, aquí lo que vemos es que Ganimedes estaba en la sombra y luego va saliendo poco a poco, en cuestión de minutos, hasta que finalmente es completamente iluminado por el Sol, ¿no? Entonces, en este proceso tiene lugar los siguientes efectos. Por un lado, Ganimedes va saliendo de la sombra y empieza a comerse la penumbra, ¿no? Y luego ya va saliendo hasta que el eclipse acaba. Pero por un lado, Ganimedes puede tener un ángulo de fase. Por otro lado, Ganimedes o sea, la luz que vemos del eclipse es obviamente la luz que refleja el Sol ahí y que luego nos llega, ¿no? Entonces, el albedo de Ganimedes no es uniforme. Hay zonas de Ganimedes que reflejan más luz que otras, ¿no? Entonces, eso hace que el problema es el siguiente: si tenemos la curva de luz, tenemos que decir dónde ha ocurrido el eclipse, cuándo ha ocurrido el eclipse, dónde ponemos la ocurrencia del eclipse. Entonces, normalmente se nos ocurriría pues poner el brillo mitad, es decir, el brillo mitad. Pero en las efemérides no es el brillo mitad lo que nos dicen, sino que las efemérides lo que nos dicen es cuándo ocurre la mitad del eclipse. ¿Cuál es la mitad del eclipse? La mitad del eclipse es cuando se da una cierta configuración geométrica, que es esta. Es cuando la línea que une el centro del Sol con la tangente a Júpiter, esta línea, es cuando el centro del satélite está ahí. Esto es una configuración geométrica que no depende para nada de luces, ni de fotometría, ni de nada. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de... O sea, digo esto porque el análisis de la curva de luz de un eclipse no es trivial. Tenemos que ser capaces de, a partir de esta curva, que incluye todos esos efectos, obtener poder comparar con lo calculado, ¿no? Y es de esa comparación de la que se saca información sobre cuán de buena o de mala es la teoría, ¿no? Es el modelo. Entonces hay toda una modelización que hay que hacer en esta curva de luz para obtener eso, ¿no? Y eso no es un problema trivial, ¿no? Y no es trivial porque hay muchísimos efectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el ángulo de fase. No es lo mismo que el defecto de fase esté en el borde del satélite que está saliendo a que esté en el borde que esté entrando. Diferencias de albedo, el albedo local. Luego el hecho de que el limbo solar está más oscurecido que el centro. Entonces, eso hay que tener en cuenta, el cálculo de la luz que cae en la penumbra. Luego el efecto de la refracción, de la composición de la atmósfera de Júpiter, ¿no? Los rayos que llegan a la atmósfera y que se proyectan sobre el satélite que está siendo ocultado están siendo refractados, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es una modelización compleja, ¿no? Bien, entonces, ya para acabar, la curva fotométrica de luz, que es algo que ya tiene su complejidad técnica, pero bueno, los astrónomos avanzados aficionados pues lo hacemos. Ahora hay que aplicarla a un modelo de curva de luz a partir del cual sacar el momento de la mitad del eclipse, ¿no? Eso es algo que se supone que hacen los astrónomos profesionales cuando uno les envía los datos, ¿no? Entonces, no es trivial, este paso no es trivial, pero se puede hacer.
y de la comparación del tiempo calculado con el observado, uno saca información sobre la mejora del modelo teórico. Entonces, resumiendo las conclusiones, que es exactamente la misma transparencia que puse para los objetivos, ¿no? Es la misma. Lo que quería es un poco mostrar las dificultades que hay en generar efemérides. Todos tenemos muchas aplicaciones, muchos programas, pero detrás de eso, que nos bajamos de internet, hay mucha investigación y mucho estudio y mucho análisis, ¿no? Mucho esfuerzo, ¿no? Y por otro lado, que sepáis que todas esas teorías se alimentan de observaciones que hacemos nosotros, ¿no? En particular, también en otros observatorios profesionales, pero en particular los aficionados. Entonces, os animo a que hagáis fotometría CCD de estas cosas, que no es fácil, pero es más fácil que hacer fotometría de estrellas o de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto ya acabo. Creo que voy en la hora. Si tenéis alguna pregunta.